Veamos ahora la clase 4.4. Y seguimos en neoplasias linfoides. Y ahora vamos a ver una neoplasia de linfocitos T post recombinación genética, es decir, lo que se llama leucemias, linfomas T periféricos o maduros, en el sentido de la Organización Mundial de la Salud. Y básicamente estamos viendo una neoplasia de células que están más o menos en esta región. De aquí, linfocitos pequeños, vírgenes, que están en el proceso de convertirse a inmunoblastos, pero todavía no lo son. Hay que recordar que cuando hablamos de una equivalencia, esta es aproximada. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de células neoplásicas. Y la neoplasia que vamos a ver ahora se llama leucemia prolinfocítica T. En el pasado, estas leucemias entraban dentro del grupo de las leucemias linfocíticas crónicas. Cuando empezó a haber marcadores para células T y B, estas se llamaron en un principio leucemias linfocíticas crónicas T, pero después para separarlas y sobre todo porque estas células, lo van a ver ustedes ahora, tienen frecuentemente pequeños nucleolos, entonces le llamamos leucemia prolinfocítica T, que no hay que confundir con la B. Este es un ejemplo de ellas. Generalmente son leucemias que tienen una gran cantidad de leucocitos, por ejemplo en este caso hay más de 200,000, y de estos hay muchos linfocitos, 125,000, muchas células grandes sin peroxidasa, porque hay linfocitos pequeños pero también medianos, y el aparato me dice, por ejemplo, que hay muchos basófilos. Hay que tener cuidado porque algunas células linfoides anormales, estos aparatos las cuentan como basófilos, no son basófilos. Note usted, por ejemplo, que este paciente tiene anemia, a diferencia de las leucemias linfocíticas crónicas B clásicas, que generalmente no tienen citopenias. Este paciente tiene anemia, tiene trombocitopenia, tiene neutrófilos en cantidad normal. Quiero enfatizar el hecho de que aunque usted tenga un equipo de estos muy avanzados para hacer citometrías, a final de cuentas la diferencial se va a tener que hacer en el frotis. Bien, vamos a ver la morfología, que es muy interesante. Fíjense, en estas leucemias tenemos linfocitos pequeños con cromatina gruesa, que como dije pueden tener un pequeño nucleolo. Y hay varios tipos de morfología. Le voy a mostrar, por ejemplo, frecuentemente estas células tienen un núcleo muy irregular, como usted puede ver, con estas protrusiones muy interesantes, y frecuentemente también en el pseudópodo se ven estos pequeños, en el citoplasma se ven, perdón, estos pequeños pseudópodos que se han llamado bleps. Es una morfología característica. Veamos, esta célula tiene cromatina gruesa, tiene pequeño nucleolo y estas prolongaciones citoplásmicas. Aquí hay cromatina gruesa, los nucleolos son menos obvios y vemos las prolongaciones citoplásmicas, no siempre se ven. Fíjese, esta célula que parece una flor tiene este núcleo muy irregular, un nucleolo apenas notable y el citoplasma con pequeñas prolongaciones. Esta morfología es muy característica y si usted recuerda la de la leucemia linfocítica crónica B, pues no se parece para nada. La cromatina es gruesa pero no segmentada. En el caso de la leucemia linfocítica crónica B, los núcleos son más redondos. En general no tenemos estas prolongaciones citoplásmicas que tampoco se parecen a las de los linfocitos vellosos o de las células peludas, que son prolongaciones más largas, son más gruesas. Núcleo irregular, cromatina gruesa. Aquí apenas un pequeño nucleolo, citoplasma irregular. Veamos estas células, es el típico prolinfocito, tiene un nucleolo, tiene cromatina gruesa y un citoplasma muy irregular, que no tiene la leucemia prolinfocítica B. La leucemia prolinfocítica B, los núcleos son más ovales o redondos. Vea usted la irregularidad de este núcleo. Y al rato se lo voy a mostrar en vivo para que vea que esto no es un artificio de frotis. Núcleo irregular y estas pequeñas prolongaciones.
Estoy mostrando fotos de varios casos. Y miren contraste de fases, uno de los casos estudiados por nosotros, vean los nucleolos, este es un nucleolo, este es otro nucleolo, y el núcleo es claramente irregular, está en vivo, no está teñido. Vea usted la irregularidad del núcleo. Aquí hay una célula en apoptosis. Aquí también vemos el nucleolo y la irregularidad del núcleo, lo mismo que aquí. Nucleolo, cromatina gruesa, en este caso el citoplasma es más parejo, no se ven los blebs, estas prolongaciones. Y en este caso, por ejemplo, los núcleos son más redonditos, con cromatina más gruesa, aunque no se parecen a la leucemia linfocítica crónica B porque no tienen esa segmentación que habíamos visto, y aquí los blebs son muy notables. Pequeño nucleolo. Así que hay distintas variantes morfológicas. Mire usted estas prolongaciones citoplásmicas muy notables. No vemos tanta irregularidad nuclear como en el otro caso, los otros casos que le estaba yo mostrando. Cromatina gruesa. Muy notables prolongaciones citoplásmicas, pero no en todas las células. Fíjese, por ejemplo, esta no tiene nada. Hay morfologías que son así, un núcleo sin irregularidades, un citoplasma sin irregularidades, pequeños nucleolos. Pero las prolongaciones en todas estas células, las prolongaciones citoplásmicas son muy notables. Fíjese este otro caso. No tiene prolongaciones citoplásmicas, pero el núcleo es increíblemente irregular. Después le voy a mostrar otros núcleos irregulares de otros tipos de linfocitos T, de otros tipos de neoplasias. Por cierto, es un linfoma, leucemia, decimos linfoma cuando está en el tejido, no Hodgkin. Otro más. Vea usted, por ejemplo, este caso, núcleos con irregularidades sin nucleolo, otros núcleos más grandes con un nucleolo, irregularidades notables. Aquí el núcleo es sumamente irregular, cromatina gruesa. Aquí vemos, por ejemplo, el nucleolo claramente. Por eso, leucemia prolinfocítica T. Desde luego hay que hacer marcadores, como vamos a ver ahora. Fíjense en este caso, desde células con cromatina muy gruesa, una pequeña irregularidad citoplásmica, hasta otras que no lo tienen cromatina más fina, pero aún así no es muy fina, no es como la de un blasto, y nucleolos aparentes. Vea la irregularidad de este núcleo, una célula en apoptosis, núcleos sumamente irregulares. Vemos otra vez una imagen en contraste de fases, este es el nucleolo y el núcleo muy irregular. Una célula en apoptosis. Nucleolo. Núcleo irregular. A veces son más redonditos, como ya se lo mostré. Fíjense, en este es el nucleolo y el núcleo sumamente irregular. Aquí también vemos nucleolos, aquí no se ven claramente, pero sí se ve el núcleo irregular. Y aquí tiene usted una mezcla de imágenes, núcleo irregular, blebs, más blebs con núcleo no irregular en este caso, en contraste de fases, ve usted el nucleolo, el núcleo irregular, y desde luego estas células no se tiñen con anticuerpos contra linfocitos B, no tienen CD20, no tienen CD19, lo que tienen es CD3 y generalmente CD4. Es una neoplasia de linfocitos TH que tienen CD4, pero curiosamente una buena proporción de estos tienen CD4 y CD8 simultáneamente. Recuerden que son células neoplásicas, los linfocitos normales o tienen CD4 o tienen CD8. Estas o tienen CD4 o quizá un 20 o 30% de los casos tienen simultáneamente CD4 y CD8, como ya lo mostraré, además del CD3. El CD3 es el marcador de células T, el CD4 es el marcador de los T ayudadores, TH, T helper, y el CD8 es el marcador de las células citotóxicas, TK, T killer, T citotóxicas. Y mira, aquí lo vemos en vivo. Las células casi no se mueven. Después le voy a mostrar una filmación acelerada, y estas células tienen muy poquitos movimientos. Pero el núcleo irregular, los nucleolos son muy obvios. Núcleo irregular, nucleolos. Así que es una morfología muy interesante. Ahora,
Antes de que existieran los anticuerpos monoclonales, una tinción que podía ayudar a hacer el diagnóstico es la tinción de alfa-naftilacetato esterasa. Esta enzima es positiva, como ya hemos visto, de manera difusa en los monocitos, promonocitos, monoblastos. Pero en esta leucemia prolinfocítica característicamente se ven grumos focalizados con alfa-naftilacetato esterasa, muy diferente que la de los monocitos. De hecho, esta morfología es similar a la que se ve en los linfocitos T normales, teñidos con alfa-naftilacetato esterasa. Pero hay que tener cuidado, porque por lo menos yo he visto un caso de una leucemia prolinfocítica B que tenía un patrón de tinción con alfa-naftilacetato esterasa similar. Entonces, esto no puede sustituir el inmunomarcaje con anticuerpos monoclonales. Y vamos a ver un caso. Hay muchos y muchas variaciones, pero vamos a ver un caso. Miren, aquí las células neoplásicas, los prolinfocitos neoplásicos están en color rojo. Vamos a analizarlo. Por ejemplo, los que están arriba de esta línea tienen CD3, son linfocitos T. Pero, fíjense, vamos a diferenciar los linfocitos neoplásicos, los prolinfocitos neoplásicos, de los T normales. Note cómo se pueden separar porque estos, entre otras cosas, tienen menos CD3. Esto es variable, pero estos son los linfocitos T normales y estos son los neoplásicos. Los podemos separar porque tienen otros marcadores que no tienen los T normales. Fíjense, en este caso las células neoplásicas eran más del 95% de las totales. Estas son las neoplásicas. Estos son neutrófilos, estos son monocitos, estos son linfocitos NK. Ya después veremos, sobre todo en la siguiente clase vamos a ver neoplasias que involucran células T citotóxicas, CD8 positivas y células NK. Pero bueno, esta es una neoplasia de linfocitos T. Veamos, por ejemplo, este gráfico. Este es CD3 intracelular, lo que está a la derecha de esta línea es CD3 intracelular. Y todo lo que está arriba de esta línea es de membrana, es decir, todas las células tienen CD3 de membrana, pero estas además tienen CD3 intracelular, que estas no tienen. Eso no importa mucho porque a final de cuentas pues son linfocitos T. Aquí vemos CD3, arriba de esta línea tiene CD3 y CD5. CD5, ¿se acuerda usted que en la leucemia linfocítica crónica B teníamos CD20 con CD5 y CD23? Bueno, los linfocitos B generalmente no tienen CD5, pero los T sí, normalmente los T tienen CD5. De hecho, estos que se ven aquí de otro color son linfocitos normales que también tienen CD5. Después vemos cómo los separamos. Pero fíjense en este gráfico, este es muy interesante. No todas las prolinfocíticas T son así, después le voy a mostrar unas que solamente tienen CD4, la mayoría. Pero por ejemplo en este caso, las células tienen CD4 porque están a la derecha de esta línea, pero tienen CD8 porque están arriba de esta línea. Están aquí. Tienen simultáneamente CD4 y CD8. Típicamente las neoplasias que pueden tener simultáneamente CD4 y CD8 son las leucemias de precursores T, las así llamadas linfoblásticas T, que pueden no tener ninguno de los dos o pueden tener ambos, uno u otro. Pero aparte de la leucemia de precursores T, la prolinfocítica T puede tener CD4 y CD8. No tiene que tener. Más frecuentemente tienen solamente CD4. Pero esto es una característica muy interesante de algunos de los casos. Simultaneidad de CD4 y CD8. Por ejemplo, estos son los linfocitos CD8 normales. Solo tienen CD8. No tienen CD4 porque están a la izquierda de esta línea. Estos son los linfocitos CD4 normales. No tienen CD8 porque están abajo de esta línea, pero tienen CD4 porque están a la derecha. Linfocitos TH normales, linfocitos T citotóxicos normales y las células neoplásicas. En este caso las podemos separar precisamente por esto. Ahora, los linfocitos, igual que los linfocitos B tienen inmunoglobulinas de membrana, los linfocitos T tienen receptores de células T, TCR por sus siglas en inglés. Y entonces aquí podemos ver que estos linfocitos tienen un receptor de células T hecho por las cadenas alfa y beta. Eso es lo que significa esto. Generalmente no tienen receptores de células T gamma delta. Ya después veremos neoplasias que pueden tener gamma delta. Se llaman linfomas T así, gamma delta precisamente. Aquí hay unas pocas células normales
que tienen gamma delta y no tienen CD4 y CD8. No que me quiero meter ahorita en todas las poblaciones de linfocitos que hay, pero a lo que voy es que estos tienen el TCR alfa beta. Aquí podemos ver TCR alfa beta, todo lo que está arriba de esta línea, versus CD8, todo lo que está a la derecha de esta línea. Y aquí lo mismo versus CD4. Otra vez estamos viendo que estas células tienen simultáneamente CD4 porque están a la derecha de esta línea y CD8 porque están a la derecha de esta línea. Bueno, no quiero que se quede con la idea de que todas estas prolinfocíticas tienen CD4 y CD8. Algunas de ellas tienen, otros tienen nada más CD4. Ya lo voy a mostrar después. Pero igual que veíamos en los linfocitos B, que cuando son neoplásicos tienen cadenas ligeras o capa o lambda, cuando las células normales tienen una y otras otra, esto también se puede demostrar la monoclonalidad con estos anticuerpos TRBC1, TRBC2, y fíjese, todos estos tienen TRBC1, sería el equivalente de cadenas kappa y lambda, son monoclonales para TCRB1. En cambio, los linfocitos normales, algunos tienen esta cadena porque están arriba de esta línea y otros tienen esta cadena porque están a la derecha de esta línea. Estos son los linfocitos normales. Pero aquí es una población monoclonal. Aquí estamos viendo el TRCB1 versus CD4. Fíjese, TRB2 no tienen porque están abajo de esta línea, también versus CD4. Entonces son monoclonales, demostrado con este anticuerpo, estos CRBC1 y 2 serían equivalentes más o menos a lo que llamamos las cadenas kappa y lambda en los linfocitos B. Entonces se puede demostrar la monoclonalidad de estas células. En este panel estoy mostrando morfologías características con núcleos irregulares, nucleolos, y en contraste de fase los núcleos extremadamente irregulares. Y miren vivo, esta está acelerada y usted puede ver el núcleo irregular, el nucleolo y los movimientos, que son muy lentos. Esto está acelerado muchas veces para poder verlos. Ahora aquí, por ejemplo, estamos viendo la citometría de otro caso. Lo que está en naranja son las células neoplásicas. Y vea cómo estas solamente tienen CD4. Tienen CD3 y CD4, pero no tienen CD8. Estas células que tienen CD8 no son las neoplásicas, son linfocitos T citotóxicos normales. Las neoplásicas, en este caso, solo tienen CD4. Esto es lo más común, doctores, que nada más tengan CD4, pero, insisto, pueden tener ambas. Aquí están las células neoplásicas, CD4 porque están a la derecha de esta línea, CD8 porque están arriba de esta línea. Y un solo TRBC, en este caso TRBC1, que indica la monoclonalidad de las células. Bien. Diagnóstico diferencial. Fíjese que la morfología es interesante. Aquí estamos viendo, usted lo reconoce inmediatamente, una leucemia linfocítica crónica B. Vea cómo la periferia es regular, no tiene vellitos como el linfoma de la zona marginal del vaso, no tiene blebs. La cromatina es gruesa pero segmentada por estas zonas más claras. Aquí la cromatina es gruesa pero no está segmentada y tiene blebs. Esta es leucemia prolinfocítica T. Núcleos irregulares. Esta es leucemia prolinfocítica T. Y no tiñen con CD19 o CD20, tiñen con CD3. Entonces estas tres corresponden a imágenes de prolinfocítica T versus una leucemia linfocítica crónica B, que tiene otros marcadores completamente diferentes. No tiene CD3, tiene CD20, CD19, tiene CD5, que estas células también pueden tener, las T, ya lo dijimos, tiene CD23. Así que entre la morfología y el inmunomarcaje usted puede hacer el diagnóstico fácilmente. Quiero insistir que antes estas neoplasias se metían todas juntas dentro de la leucemia linfocítica crónica, ni siquiera se diferenciaban entre B y T. Es muy importante hacer el diagnóstico, por ejemplo, estas prolinfocíticas T son mucho más agresivas que las leucemias linfocíticas crónicas B. Ahora, le llamamos prolinfocítica porque tienen pequeños nucleolos, no todas las células, núcleo irregular. Vea usted, las dos de arriba son prolinfocíticas T. blebs, núcleo irregular, nucleolos, y las de abajo son prolinfocíticas B. También tienen nucleolo, pero vea cómo el núcleo es más regular con esa cromatina, que aunque es más fina que en el linfocito pequeño,
ya se ve segmentada, y a veces estas células de cromatina más fina y núcleos más aparentes que son paninmunoblastos. Estas son las verdaderas leucemias prolinfocíticas B, que hay gente que dice que no existen. Sí existen, lo que pasa es que son raras y hay que diferenciarlas, como le dije en la clase pasada, del linfoma de células del manto, que también tienen nucleolos, generalmente tienen núcleos más irregulares y tiene otros marcadores como la ciclina D, el linfoma del manto. Bueno, pero estas células son T, estas células son B. Prolinfocítica T, prolinfocítica B. Prolinfocítica T, núcleo irregular, BLEBS, núcleo no irregular. Pero ahora, fíjense en las dos imágenes de abajo, son muy interesantes. También es una neoplasia de linfocitos T. Los linfocitos T no siempre, pero tienden a tener núcleos irregulares. Pero quiero que note la irregularidad de este núcleo, cómo está en la periferia, y lo hemos visto en varias de las imágenes que le he mostrado de contraste de fases. Cómo es irregular en la periferia, y vea estos núcleos, que se han llamado cerebriformes. Vea la diferencia. Aquí la periferia muestra esta irregularidad. Pero fíjese lo que vemos aquí como líneas. Una serie de líneas, estas líneas, fíjese, parece un cerebrito con sus circunvoluciones, estas líneas está tenido con CD3. Esta morfología es diferente y generalmente se ve en otro tipo de entidades, diferentes de la prolinfocítica T, no son iguales. ¿En qué enfermedad se ve? En linfomas T que se inician en la piel y que reciben varios nombres. Le voy a platicar a usted. Fíjese, aquí estamos viendo varias imágenes de varios pacientes con este tipo de lesiones que a veces se ven levantadas o como placas descamativas. Aquí, por ejemplo, una placa muy grande en la glándula mamaria, en la mama, muy descamativa. Aquí zonas hipopigmentadas. Y esto, queridos doctores, esta enfermedad, cuando la vemos con el microscopio y vemos que es un linfoma T con núcleos muy cerebriformes, esto ha recibido el nombre un poco absurdo de micosis fungoides. Y cuando la gente oye micosis fungoides, dice, pues es una infección por hongos, pero no, esto no es una infección por hongos. Se llama micosis porque se parece a las tiñas causadas por hongos, pero esto no es una tiña, esto no es una infección, esto es un linfoma. Y fungoides porque cuando estas lesiones crecen, hacen lesiones que parecen hongos, pero macroscópicamente hongos, como fúngicas. Entonces, estas lesiones, los dermatólogos las conocen bien, y son linfomas que después vamos a ver pueden tener dos patrones. Aquí vemos un patrón en donde hay múltiples lesiones focalizadas, pero son múltiples. Y hay otra en la que el mismo tipo de linfoma, por lo menos morfológicamente se ve igual, pero afecta difusamente la piel. Le voy a enseñar una fotografía clínica en un momento. A veces, sobre todo en niños, hay formas hipopigmentadas. Bueno, entonces, micosis fungoides no es una micosis, no es una enfermedad por hongos, es un linfoma T con características muy interesantes que le voy a mostrar en un momento. De hecho, esta forma que se llama micosis fungoides, o la forma difusa que se llama síndrome de Sézary, con S y Z e Y al final, microscópicamente se ven iguales. Te voy a mostrar imágenes de los tipos de lesiones. Por ejemplo, aquí estamos viendo la epidermis. Este es el estrato córneo, la capa más superficial. Esta es el epitelio, la epidermis, y esta es la dermis. Todo esto es la dermis. Y aquí a poco aumento, usted lo que ve es que hay un engrosamiento de la epidermis. Obviamente, si usted no es histopatólogo, esto no lo va a detectar fácilmente, no se preocupe por eso, pero vemos un infiltrado de muchas células pequeñitas aquí en la dermis, y también están aquí, se llama la dermis papilar. Y vemos aquí unas células pequeñitas, y aquí ahorita vamos a ver más aumento esta zona de aquí. Bueno, esto se parece mucho a un proceso inflamatorio, sobre todo cuando está empezando. El patólogo lo ve y dice, parece un proceso inflamatorio, y estas células que están aquí son linfocitos T predominantemente, que también pueden existir en un proceso inflamatorio. Pero fíjese, cuando nos vamos a esa zona de la dermis y vemos estas células en más detalle, quiero que vea cómo en algunos casos los núcleos se ven redonditos, pero en otros se empiezan a ver muy irregulares. Fíjese en este, y le voy a mostrar más fotos después. Y estas células son linfocitos T, tienen CD3, pero también tienen CD4. Mire este núcleo de aquí.
irregular. Esto es un corte histológico. Acuérdense que el corte histológico nunca va a mostrar tanto detalle como los frotis. En un momento le voy a mostrar esto en frotis también. Fíjense los núcleos irregulares. Eso ya hace pensar que esto no es un proceso inflamatorio. Le vuelvo a mostrar esta zona y ahora vamos a ver a más aumento esta zona de aquí. Y fíjese lo que vemos ahí. Estas células de núcleo oval con nucleolo son los queratinocitos. Los queratinocitos son estas células, las células del propio epitelio epidérmico, que después se van a convertir en escamas queratínicas. Estas de núcleo oval con pequeño nucleolo. Pero fíjese en esta célula. Es un corte muy delgadito y luego se ve un núcleo increíblemente irregular. Fíjese en esta célula. Fíjese en esta célula. Esto que se ve como verde aquí son gránulos de melanina. Pero estas, doctores, son células neoplásicas. Las mismas células que se ven aquí en la dermis que están infiltrando la epidermis. Y a veces forman pequeñas zonas de destrucción epidérmica con varias de estas células ahí, que se han llamado microabscesos de Potrin. No es un absceso en el sentido de que no hay células inflamatorias, sino células neoplásicas, que son estas. Son CD3 positivas, CD4 positivas. Veamos a más aumento. Estas son las células que llamamos células de micosis fungoides o de Sézary. En un momento digo cuál es la diferencia. Estas son las células versus estas que son las células propias de la epidermis. Estas están infiltrando la epidermis desde la dermis. Mire lo increíblemente irregulares que son estos núcleos. ¿Cómo se ven? Se parecen en el sentido de que el núcleo es irregular a las de la leucemia prolinfocítica, pero es diferente. Ahorita lo va a ver usted en el frotis. Fíjense ustedes lo increíblemente contorneados que son estos núcleos. Claro, el patólogo necesita ver a gran aumento, tener un corte muy delgadito para poder ver esto. Pero esta es la morfología clásica de estos linfomas T, que cuando están en forma difusa se llaman síndrome de Sézary y cuando están en forma localizada micosis fungoides. Morfológicamente y por inmunomarcaje se ven exactamente iguales. Creo que esta imagen es muy clara de estas células. Fíjese teñidas con anti-CD3. Se ven los núcleos irregulares. Todo esto que ve usted aquí son los núcleos increíblemente irregulares, contorneados. En muchas de las imágenes que uno ve en los libros no están tomadas a suficiente aumento o los cortes son muy gruesos y entonces no se pueden ver todas estas irregularidades que aquí son muy claras. Bueno, pues esto lo vemos en la dermis y en la epidermis y a veces se infiltran ganglios linfáticos y la médula, pero eso originalmente empieza en la piel. Vea usted estos como canales que hay en los núcleos y que los hacen extremadamente irregulares. Es lo que llamamos un núcleo cerebriforme. Fíjese, por ejemplo, en este, doctores. Algunos tienen cromatina más fina y nucleolos, porque esas células se pueden empezar a transformar de estas células más pequeñas en células más grandes con nucleolos. Pero lo que quiero que vea usted aquí son los núcleos increíblemente irregulares en esta neoplasia. Bueno, pues esto lo ve usted en la dermis y ve estas células introduciéndose en la epidermis y produciendo lesión de las células epidérmicas. Ahora bien, hay dos cuadros clínicos fundamentales. Uno, lesiones multifocales, micosis fungoides, o una lesión diseminada con, decimos, eritrodermia, es decir, la piel roja generalizada, pero esta es infiltración de células neoplásicas, Si usted ve esto al microscopio, ve lo que acabamos de ver, si usted ve esto al microscopio, lo mismo, pero hay una diferencia. Cuando el dermatólogo ve este tipo de lesiones, generalmente las células de Sézary se quedan aquí en la piel y muy pocas, si es que algunas salen a la circulación. Solo en algunos casos salen en mayor cantidad. Esto es lo que llamamos micosis fungoides. En cambio, en el síndrome de Sézary tenemos este linfoma generalizado en la piel. Por cierto, esta imagen es del internet. Quiero decirle, yo tenía una imagen muy buena de esta y la perdí, así que tomé ahora una imagen del internet para que usted la vea. Pero estos pacientes tienen estas lesiones generalizadas y una enorme cantidad de células en la circulación. Aparentemente esta forma clínica se acompaña de salida de gran cantidad de estas células de Sézary en la circulación, mientras que esta forma clínica, micosis fungoides, las células se quedan en la epidermis, ocasionalmente pueden salir, pero es mucho más raro.
Micosis fungoides, pocas células en la circulación, lesiones multifocales, síndrome de Sézary. Infiltración difusa de la piel, muchas células en la circulación. Aquí tenemos uno de los casos raros de micosis fungoides que tiene células de Sézary circulantes, no muchas. Fíjese, este paciente tenía una cuenta de leucocitos de 7,000 y tenía linfocitos de 3,860, pero entre ellos había células de Sézary. Si hay, no son muy abundantes. En cambio, en los pacientes que tienen eritrodermia generalizada, estas células sí son muy abundantes en la circulación. Y le voy a mostrar cómo se ve la sangre de los pacientes con síndrome de Sézary, la forma eritrodérmica generalizada con muchas de estas células. Y es difícil verlas, es difícil fotografiarlas porque son células que van desde pequeñas hasta grandes, tienen cromatina gruesa, pero lo que quiero que se fije usted es que aquí, por ejemplo, hay una indentación, pero aquí vea usted esta serie de rayitas que son similares a lo que veíamos en el corte histológico, pero que son difíciles de ver por la cromatina gruesa. Le voy a mostrar más células. Estas células son CD3 positivas, son linfocitos T, son CD4 positivas, como la leucemia prolinfocítica, pero el cuadro clínico es diferente. El cuadro clínico es de micosis fungoides o de Sézary con eritrodermia generalizada. Estas fotos no son de micosis fungoides, son de Sézary. Son de Sézary, que es cuando encontramos una gran cantidad de estas células en la circulación. Fíjense en esta, por ejemplo, estas como líneas que tienen aquí. Estas de aquí. O una pequeña irregularidad del núcleo. Fíjense estas líneas que vemos aquí. Estas líneas que vemos aquí, estas de aquí. Es difícil verlo, sobre todo si está muy sobreteñido. Aquí vemos muy bien estas líneas que le estaba yo diciendo. No es lo mismo ver estas líneas que ver la irregularidad en la periferia que veíamos en la leucemia prolinfocítica. Hay que tratar de imaginar este núcleo en 3 dimensiones. Aquí se ve claramente, fíjense estas líneas que vemos aquí. Esta línea aquí como que se bifurca. Esto es lo que pensamos que es un núcleo cerebriforme. Aquí vemos este núcleo irregular con estas líneas, aquí vemos las líneas de las que le hablaba y ahora vamos a ver una mucho más clásica, fíjense en esta. Aquí estamos viendo todas estas líneas, parece un cerebrito, núcleo cerebriforme. Y hay que buscar, porque no todos los linfocitos tienen este irregular. Fíjese la gran cantidad de estas líneas, insisto, trata de imaginarlo en 3 dimensiones. Bueno. Se llaman células de Sézary. Puede encontrar en el paciente con clínica de micosis fungoides algunas de estas células en la sangre o no encuentra muy pocas. En cambio, en la forma eritrodérmica generalizada está lleno de estas células. Fíjese, aquí se ve muy bien teñido con anti-CD3 estas líneas que le decía yo. Este es el núcleo cerebriforme. Fíjese, todo esto, y si se acuerda de lo que vimos ahorita, se lo voy a mostrar comparado con el corte histológico. Esta es la célula que llamamos célula de Sézary. Si la vemos en la micosis fungoides, pues decimos sí, célula de Sézary en micosis fungoides, pero quiero insistir en que en la típica micosis fungoides hay muy pocas. Estas células pueden infiltrar, las vemos en la sangre, pueden infiltrar la médula ósea. En un principio la médula no está infiltrada, pueden infiltrar los ganglios linfáticos con el tiempo, pero son lesiones que progresan muy lentamente. Por ejemplo, la micosis fungoides, el paciente puede tener 10, 15, 20 años de evolución. El síndrome de Sézary es más rápido, es más agresivo, más células en la circulación. A ver si logro convencerle a usted, querido doctor, querida doctora, esto que estamos viendo aquí, estos núcleos así, son estos. Totalmente diferente un corte histológico que un frotis. Pero estas líneas que usted ve aquí son estas mismas líneas que vemos en el corte histológico. Hay que aprender a ver la correlación corte-frotis. Le he dicho a usted que uno de los grandes dramas de la hematología es que el hematólogo ve los frotis, el patólogo ve el corte, pero se requiere que la misma persona aprenda a ver ambas cosas para que pueda establecer una correlación. Vean esta imagen. Las de abajo son las mismas, pero estas líneas que usted ve aquí, estas líneas son estas que estamos viendo aquí. Ok, entonces,
Micosis fungoide síndrome Sézary no son micosis, son linfomas T cutáneos, uno multifocal, otro generalizado. La forma generalizada es más rápidamente agresiva, hay más células en la sangre, pueden infiltrar la médula ósea, los ganglios linfáticos. Vamos a ver imágenes comparativas. Todas estas son células de Sézary. Líneas, 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 líneas. No siempre es igual de claro. Y en algunas células no se ve, por ejemplo en esta yo no lo veo, en esta tampoco lo veo. Hay que buscar bien para poder encontrar esta morfología. Ahora, ¿cómo se tienen estas células? Son CD3 y CD4. Entonces, ¿cómo las distingo de una prolinfocítica T? Bueno, la morfología es diferente, la clínica es diferente, aunque la prolinfocítica T puede invadir la piel, pero el patrón de invasión es distinto. La clínica es diferente. Fíjese, aquí estamos viendo estas células tienen CD3. Los rojos son los linfocitos T CD4 neoplásicos. Estos son los normales, ahorita vamos a ver cómo los separamos. Tienen CD3, no tienen TDT, porque no son precursores T, son linfocitos T post recombinación genética, lo que la gente llama maduros. Fíjese, no tienen CD8, generalmente son estos que tienen CD8, arriba de esta línea, son citotóxicos normales, los neoplásicos, los rojos y los verdes. Y usted va a decir, pues, ¿cómo los puedo separar si los dos tienen CD4? Lo vamos a ver en un momento. Fíjense, tienen CD3, no tienen CD34, que es un marcador de células inmaduras. En este caso tienen el receptor de células T alfa beta también. CD4, junto con CD3, simultáneamente. CD5, que ya dijimos que es un marcador de linfocitos T, aunque lo tienen los linfocitos B de la leucemia linfocítica crónica B, y también los del linfoma de células del manto, pero fíjese cómo los separamos, porque las células neoplásicas no tienen un marcador normal de las células T, que es el CD7. Estos verdes son los TCD4 normales, y estos son los CD4, aquí estamos marcando con CD3, pero aquí con CD4, los TCD4 que no tienen CD7, y por eso los podemos separar. De hecho, queridos doctores, esta citofluorometría que les enseño es de una micosis fungoides en la que no había muchas células, pero las pudimos separar claramente por su carencia de CD7. La morfología, la clínica. Aquí tiene que intervenir, ¿qué pasa en la micosis fungoides, por ejemplo, que no vemos células circulantes o que es muy difícil ver células circulantes neoplásicas? Pues el diagnóstico lo va a hacer el patólogo en el corte histológico. Pero tiene que hacer cortes finos, tiene que teñir para CD3, para CD4, para CD7, para CD8, ver la morfología cerebriforme del núcleo, hacer muy buenos cortes histológicos, y así es como se puede diagnosticar. ¿Qué pasa en el Sézary? Eso es fácil, porque en la piel, en las biopsias de piel, se ve lo mismo que en la micosis fungoides, pero hay una gran cantidad de células de núcleo cerebriforme en la sangre. Y ahora vea usted que aunque los núcleos son irregulares, no es lo mismo el núcleo irregular de la prolinfocítica, que generalmente, como dije, también tiene CD4, pero esta sí tiene CD7, BLEPS, versus las líneas del núcleo cerebriforme. Prolinfocítica, en este caso con un núcleo no irregular, pero una cosa es este núcleo irregular y otra cosa es este núcleo irregular. ¿Sí lo ven? Es diferente. Por eso uno necesita objetivos de gran resolución y frotis bien hechos y bien teñidos y cortes delgaditos para poder hacer bien los diagnósticos. Líneas, periferia irregular, es diferente. Bueno, entonces, prolinfocítica T, micosis fungoides, diagonal, síndrome de Sézary, entendiendo que en la micosis fungoides va a ser muy difícil encontrar estas células en la circulación. Una última. Es una neoplasia, doctores, de linfocitos T, CD4 también. Y vea cómo tienen unos núcleos increíblemente irregulares, increíblemente irregulares. Estas células tiñeron para CD3 y para CD4. Bueno, en todos los casos de neoplasias, doctores, CD3 y CD4 positivas, como la prolinfocítica y el Sézary, hay un estudio que no es un estudio que usted va a hacer en el frotis o por inmunomarcaje, que hay que hacer rutinariamente.
Y esto es serología para un virus que se llama HTLV1, es un primo hermano del HIV, del virus del SIDA. HTLV1 quiere decir virus del linfoma T humano. Esto se le llama leucemia linfoma, leucemia diagonal linfoma de células T del adulto. Bueno, esto es importante porque es una enfermedad causada por virus. El HTLV1 entra a los linfocitos CD4 y los hace neoplásicos. El HIV, que es primo hermano, entra a los linfocitos CD4 y los destruye. Por eso el paciente tiene inmunodeficiencia. Pero el HTLV1 entra a los linfocitos TCD4 y los vuelve neoplásicos. Es un virus que produce esta leucemia humana y que frecuentemente se transmite por contacto sexual. En el continente americano es raro, pero en el Caribe, en el Japón, son frecuentes. Es un caso de HTLV1 y lo que quiero que vea es que igual que el César, igual que la prolinfocítica, las células tienen núcleo irregular, pero el diagnóstico no se puede establecer nada más así. Hay que hacer la serología del virus. Nosotros de rutina, en todos los pacientes que tienen linfocitos T, CD4 con núcleos irregulares como la prolinfocítica o el Césari, de rutina hacemos la serología y es la única manera de captar esta enfermedad muy interesante, una leucemia humana causada por un virus.